¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a entrarle a un tema que es, bueno, fundamental para la inclusión educativa. Las famosas barreras para el aprendizaje y la participación, o BAP, como se les dice. Tenemos aquí un documento bastante completo que las define, las explica, y la idea es entender bien qué onda con ellas, o sea, qué son, por qué es tan clave detectarlas y también cómo se conectan con otras ideas como el diseño universal para el aprendizaje, el DUA. Ok, entonces vamos a meternos de lleno. Para empezar, ¿a qué nos referimos con BAP? El material da una definición interesante, ¿no? Así es. Mira, lo central aquí es que las VAP no son un problema del estudiante, ¿sabes? No son como una característica de la persona. Son más bien obstáculos que están afuera, en el contexto. Pueden ser cosas físicas, claro, como un edificio sin rampas, pero también sociales, ¿no? Actitudes, prejuicios. O culturales, incluso pues políticas o económicas que impiden que alguien acceda a la educación o que participe bien o que simplemente aprenda. Y justo hay una frase en el texto que, híjole, creo que lo resume perfecto. Dice algo como, No se trata de problemas del estudiante. sino de limitaciones del entorno, del currículo o de las prácticas pedagógicas. ¡Bum! Se le da la vuelta completa. Exactamente. Te obliga a ver las paredes, los métodos de enseñanza, la organización, no a señalar al niño o a la niña que batalla. Exacto, ese es el cambio de chip crucial. Mueve la responsabilidad, digamos, del individuo hacia el sistema, hacia el entorno. Y ojo, algo importante que dice el material es que estas barreras, pues nos pueden afectar a todos. Ah, no son solo para estudiantes con discapacidad o algo así. No, para nada. Potencialmente cualquier estudiante en cualquier momento se puede topar con una barrera, sea en la primaria, la universidad, donde sea, y afectan de maneras muy distintas. Entendido. El foco entonces está en el contexto, no en un supuesto déficit del alumno. Perfecto. Y bueno, el documento va más allá. Dice que no todas las barreras son iguales, que como que hay tipos, para entenderlas mejor. Sí, propone categorías, y es útil para analizarlas. Podemos empezar, si quieres, por las actitudinales. Ándale, esas, que a veces siento que son las más, pues, las más difíciles de pescar, ¿no? Porque no se ven. Sin duda, las actitudinales son, pues, esas ideas, creencias, prejuicios, ¿no? Los estereotipos, que andan por ahí en la escuela, entre maestros, directivos, familias, hasta entre los mismos alumnos, y que hacen de menos a ciertos estudiantes o los discriminan. Son invisibles, pero el golpe puede ser durísimo. El texto pone un ejemplo muy claro, ¿no? El del maestro que piensa que un chico con discapacidad intelectual no puede aprender ciertas cosas. ¿Y entonces qué hace? Pues lo saca de actividades o le baja el nivel, sin necesidad, solo por su prejuicio. La barrera es su creencia. Y lo peligroso de esas ideas es cómo le pegan a la confianza del estudiante, le cierran puertas, refuerzan esa idea de que no puede. El texto sugiere que no es solo una actividad, ¿eh? Esa actitud puede marcar toda su vida escolar. Uf, qué fuerte. Una expectativa baja funciona como un muro, literal. Totalmente. Entonces, poder decir, esa actitud es una barrera, ya es un paso gigante, porque la puedes empezar a cuestionar, a trabajar. No es culpar, sino entender cómo afecta. Precisamente, nombrarlas las hace visibles y ya puedes hacer algo. Luego están otras, chance más obvias, las estructurales o físicas. Sí, esas como que se ven más fácil. El documento dice que son las condiciones del edificio, ¿no? Del material, de cómo se organiza la escuela. Escuelas sin rampas, sin elevador, pues alguien en silla de ruedas no entra o no se mueve libremente. Correcto. O que falten materiales básicos, ¿no? Libros en braille o con letra grande, audiolibros o software especial. Incluso que no haya personal de apoyo necesario. Intérpretes de lengua de señas, por ejemplo, o asistentes. Claro, y ahí la exclusión es, pues, directa. Si no puedes ni entrar al lugar o no tienes cómo leer o comunicarte, pues tu derecho a la educación se va por la borda. Identificar esa barrera, la falta de rampa, la falta de material, es clave para exigir la solución. Exacto. La identificación lleva a la acción. Luego vienen las barreras normativas. Esas, según el texto, son como las reglas, las políticas, las leyes, que a veces, sin querer, limitan o discriminan. Así es, las reglas del juego que pueden dejar gente fuera. El documento da un ejemplo bueno.
un reglamento súper estricto que prohíbe usar aparatos electrónicos en clase. Ajá. Pero, ¿qué pasa si un alumno necesita una tablet con lector de pantalla para seguir la clase? Esa regla se vuelve una barrera. Exacto. O normas que no permiten que entre un acompañante terapéutico que un niño necesita para estar en el aula. Ahí se ve el choque, ¿no? Entre querer orden y necesitar flexibilidad para todos. Y el texto nos hace pensar en eso. Nuestras reglas son flexibles, o son tan cuadradas que acaban sacando a la gente. Reconocer que una norma es la barrera permite empezar a ver cómo cambiarla, cómo hacerla más incluyente. Claro, no es quitar todas las reglas, sino que no se vuelvan muros. Ok, y las últimas que mencionas son las didácticas. Esas van al corazón de la enseñanza, ¿no? Totalmente. Estas tienen que ver con cómo se enseña y cómo se evalúa. Si las formas de hacerlo no toman en cuenta que los alumnos son diversos, hablamos de un currículum rígido que no se adapta, metodologías que piensan que todos aprenden igualito y al mismo tiempo. Y sobre todo, formas de evaluar que no dejan que todos demuestren lo que saben. El ejemplo clásico que menciona el texto: evaluar casi todo con un examen escrito. Claro, con el tiempo, o simplemente, pues expresan lo que saben de otra forma mejor. Exacto. Esa rigidez choca con la realidad del salón, que es un mosaico de inteligencias, de estilos, de ritmos. El texto dice que es como una miopía pedagógica. Si solo enseñas y evalúas de una forma, pues solo ves y valoras un tipo de habilidad. Dejas fuera a muchos. Entiendo. Entonces, cachar esa rigidez como barrera, por ejemplo, aquí solo se evalúa con examen, te abre la puerta a buscar otras maneras, a ser más flexible, a dar opciones para que muestren lo que aprendieron. Justamente. Y aquí se ve cómo identificar las barreras de todos los tipos, actitudinales, físicas, normativas, didácticas, no es nada más ponerles nombre. Es el paso 1 para cambiar las cosas. El texto insiste mucho en eso. Identificar las VAP te permite, pues, varias cosas clave. Diseñar estrategias inclusivas desde el principio, no como un parche. Ajá. Adaptar todo pensando en todos, desde que planeas. Fomentar que todos participen de verdad y al final, pues, transformar la escuela para que sea más justa. Entonces todo este rollo de las VAP nos lleva a pensar en, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo las quitamos? Y ahí es donde el documento mete otro concepto súper ligado, el diseño universal para el aprendizaje, el DUA. Efectivamente, la conexión es total. Es como si identificar las VAP es el diagnóstico, te dice dónde están los problemas en el entorno. Aplicar el DUA es como el tratamiento. O mejor dicho, es la estrategia para prevenir que esas barreras aparezcan. Es diseñar bien desde el inicio. El texto dice algo interesante del DUA, que no se enfoca en la discapacidad nada más, sino que parte de que todos somos diferentes. O sea que la diversidad en cómo aprendemos, cómo nos expresamos, cómo nos motivamos, ¿es lo normal, no lo raro? Esa es la base. El DUA te da como un mapa para diseñar el currículo, los objetivos, los métodos, los materiales, la evaluación, de forma que le sirva a la mayor cantidad de gente posible, sin tener que andar haciendo 1000 adaptaciones después. Y se basa en 3 principios, cada uno enfocado en quitar ciertas barreras. ¿Podríamos verlo rápido? ¿Cómo se ligan a las barreras que ya dijimos? Claro, el primer principio del DUA es dar múltiples formas de representación. Esto es, ofrecer la información de diferentes maneras. No solo texto, también visual, auditivo, táctil, lo que sirva. Y con opciones para que cada quien lo ajuste, ¿no? El tamaño de letra, el contraste, el idioma. Ah, entonces esto le pega directo a las barreras de acceso a la información que decíamos, ¿verdad? Si alguien no lee bien, chance un esquema visual si le funciona. O un audio. O un video. Exactamente. Es poner varias puertas para entrar al conocimiento. Porque no todos percibimos igual. El segundo principio, dar múltiples formas de acción y expresión. Esto me suena a la respuesta para lo del examen único, ¿no? Justo, este principio dice que hay que darles a los estudiantes diferentes maneras de interactuar con lo que aprenden y, sobre todo, de demostrar lo que saben. En vez de pedir solo el ensayo escrito, pues chance pueden hacer una presentación oral, grabar un podcast, hacer una maqueta, Claro. un proyecto, un examen pero con apoyos.
La idea es que usen sus fortalezas para mostrar lo que aprendieron, y así superas barreras físicas, de comunicación, de organización. Tiene toda la lógica. Dar chance de sacar lo aprendido de varias formas, no solo una. Ok, ¿y el tercero? El tercer principio es dar múltiples formas de implicación o motivación. Este se enfoca en cómo enganchar a los estudiantes, cómo hacer que el aprendizaje les interese, que le vean sentido. Implica darles opciones, que sientan que tienen algo de control, que los retos sean adecuados, ni muy fáciles ni imposibles, fomentar que trabajen juntos, crear un ambiente de confianza en el salón. Claro, y esto como que ataca más las barreras afectivas o actitudinales, ¿no? Si un alumno se siente desconectado o ansioso o que no lo valoran, pues difícil que aprenda. Este principio busca crear ese clic emocional. Precisamente. Busca conectar con lo que les interesa, darles retroalimentación útil, ayudarles a que aprendan a regularse solos. Juntos, estos tres principios del DUA buscan crear escuelas y salones que ya de por sí sean más flexibles, más accesibles y más motivantes para todos. Y lo interesante que dice el material es que esto no ayuda solo a los estudiantes que tienen alguna necesidad específica ya detectada. Al diseñar pensando en la diversidad desde el inicio, creas un mejor ambiente para todos. Ese es el corazón del diseño universal, pero aplicado a la educación. Es como las rampas en las banquetas, ¿no? Ajá. Se hicieron pensando en sillas de ruedas, pero le sirven al que lleva carriola, la maleta, la bici, a cualquiera que prefiere no subir un escalón. Igualito, una clase diseñada con DUA, con opciones para entender, para expresarse, para engancharse, va a ser mejor para todos los alumnos. Tiene sentido. Reduce la necesidad de hacer adaptaciones individuales después, porque la flexibilidad ya está pensada desde antes. Es como una estrategia maestra para tumbar las barreras que identificamos. Queda clarísimo. Entonces, el gran cambio de mentalidad que propone todo esto es dejar de intentar arreglar al estudiante para que quepa en un sistema rígido Exacto. y más bien empezar a rediseñar el sistema, la cultura de la escuela, sus reglas, sus prácticas, para que pueda recibir y valorar a todos los estudiantes, con toda su diversidad. Identificar las BAPs es como tener el mapa que te dice dónde están los topes en ese sistema. Exacto. Es el diagnóstico indispensable. Y el DUA nos da la brújula y las herramientas para construir un camino más parejo y accesible para todos, desde el principio. Es un cambio de mirada y sobre todo de acción. Así es. Y quizá para cerrar con algo que nos deje pensando, podríamos preguntarnos esto. Si aceptamos que las BAP, como las describe el documento, están metidas hasta la médula en cómo funcionan nuestras escuelas, incluso en nuestra sociedad, ¿qué pasaría si de verdad las reconociéramos siempre, sistemáticamente? No como errores aislados, sino como parte de la estructura. ¿Cómo podría ese reconocimiento constante cambiar no solo lo que hacemos en el salón cada día, sino la idea misma de lo que esperamos de la educación? Y de su papel para construir comunidades más justas, más inclusivas. Una pregunta fuerte, señor. Para seguirle dando vueltas. Ha sido una exploración muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de las barreras para el aprendizaje y la participación y su conexión con el diseño universal para el aprendizaje. Esperemos que les haya sido útil. Hasta la próxima.